Miren, en este video vamos a ver problemas de fricción en seco. Ya una vez que terminemos esto, la próxima sesión ya van a ser ejemplos y ejemplos y ejemplos, porque hay ejemplos de muchos tipos, así es que hay que verlos todos. Pero en este caso, lo único que yo estuve leyendo en los autores y que pues, me convencieron, es que hay varios tipos de problemas de fricción. Entonces, pero todos se basan en el equilibrio del cuerpo de la partícula. Aquí dicen, existen 3 tipos de fricción en seco, ¿ok? Y para eso, después de hacer los diagramas de cuerpo libre e identificando las incógnitas y comparadas con las ecuaciones de equilibrio disponibles, se empieza a ver el problema. Vamos a decir que todas las dimensiones de las piezas son conocidas, porque si no hay una dimensión en una pieza, es otra incógnita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo hago mi diagrama de cuerpo libre, acuérdense, acá está toda la figura, la máquina, lo que ustedes quieran, y luego yo nomás saco el elemento que me interesa y ahí le pongo las fuerzas que están actuando sobre él, en el diagrama de cuerpo libre. Y ya una vez que puse todas las fuerzas que están actuando en el diagrama de cuerpo libre, pues ahora sí veo qué ecuaciones tengo y cuántas incógnitas tengo. Si tengo muchos más incógnitas que ecuaciones, pues no lo voy a poder resolver. Pero si tengo las ecuaciones y las incógnitas igual, entonces sí lo podemos resolver. Es igual que lo demás, nada más que ahora vamos a ponerle la fuerza de fricción. Pero se pueden presentar varios casos que aquí los vamos a poner. Por ejemplo, en el tipo 1. En ese tipo 1 dice, el enunciado del problema no especifica el movimiento inminente. O sea, quiere decir que no sabemos qué vaya a pasar abajo. ¿Ok? No sabemos qué va a pasar abajo. Yo como quiera la pongo como la fuerza de fricción como una fuerza desconocida. ¿Ok? Entonces dice, no se sabe si el cuerpo vaya a estar en equilibrio o no, si se mueve o no se mueve. O sea, porque nada más me dan todos los valores y yo tengo que poner una fuerza de fricción. Pero no de momento inminente, de movimiento inminente o de deslizamiento inminente. Puede ser más pequeña la fuerza de fricción que yo tenga, o mucho más grande, etc. Puede ser que el problema se vaya a mover, o el cuerpo se vaya a mover o no, ¿verdad? Pero la fórmula esa de fuerza máxima igual a μs por n, no la podemos aplicar porque esa fuerza nada más se aplica cuando ya va a estar a punto de moverse. Y entonces aquí dice, ¿cuál es el método de análisis? Se recomiendan ahí los métodos. Entonces aquí dice, suponga el equilibrio. Primero yo voy a poner la fuerza de fricción suponiendo que todo está en equilibrio. Y luego después resuelva las ecuaciones de equilibrio para las fuerzas de fricción requeridas para el equilibrio. O sea, yo voy a sacar suma fuerza en X, en Y y suma de momentos si estamos hablando en un plano. Si estamos hablando en el espacio, pues es X, Y, Z y momentos en X, Y, Z, se pone mucho más interesante el desarrollo. Pero vamos a ver puras cosas en un plano. Entonces, primero resuelva las ecuaciones de equilibrio con la fuerza esa como incógnita, la fuerza de fricción. Y una vez, dice, compruebe la suposición. Una vez las fuerzas de fricción para el equilibrio no excedan los límites. O sea, ahora sí, esta fuerza máxima de μs por n, yo la tengo que cumplir. Si μs por n me da 1000, y en mis ecuaciones la fuerza de fricción me dio 800, pues entonces está bien, el cuerpo no se va a mover porque me aguanta hasta 1000, ¿verdad? O sea, la fuerza de fricción me aguanta hasta 1000. Y si yo requiero nomás 800 para el equilibrio, pues ahí va a estar. Pero si en las ecuaciones de equilibrio la fuerza de fricción me salió en 1200, entonces pues el elemento se va a mover. Porque yo nomás tengo 1000 que se puede, yo nomás puedo aplicar 1000 de fricción. ¿Ok? Entonces aquí en este método está muy fácil. Yo supongo todas las fuerzas, supongo la fuerza de fricción, nada más. No puedo aplicar esta ecuación porque no es deslizamiento inminente. ¿Ok? Y entonces resuelvo, suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y, suma de momentos igual a 0, y encuentro la fuerza. Y si esa fuerza es menor de esta fuerza máxima de movimiento inminente, pues el cuerpo no se mueve.
Y si es mayor, pues el cuerpo se va a mover, porque esa fuerza máxima no lo va a poder detener. Ese sería el del primer tipo. El segundo tipo, les pongo todo esto porque si quieren repasarlo y todo, pues ahí nomás le ponen un clic, ¿verdad? Desde que en pausa y pueden leer todo esto, ¿ok? Pero el tipo 2 dice, el enunciado del problema implica deslizamiento inminente, ¿ok? Y que se conocen las superficies donde el deslizamiento es inminente. Yo conozco cuál es la superficie del deslizamiento, donde va a estar la fricción, pero estoy a punto de que se vaya a mover. Voy a llevarlo hasta el punto ese, ¿ok? No requieren de ninguna suposición como en la otra. Si es menor, pues no se mueve, y si es mayor se va a mover, etc. Aquí no, tú estás suponiendo una fuerza de fricción máxima que va a haber ahí, ¿verdad? No se requiere comprobación, así como en la otra, que si es menor o que si es mayor, ¿verdad? Está en equilibrio porque está en el límite del movimiento, ¿ok? Y el método de análisis es haga F igual a F máxima igual a mu S por N. Ahora sí puedo aplicar esa fuerza desde un principio, ¿verdad? Ya no es una incógnita, sino es una fuerza que yo tengo ahí actuando, ¿verdad? Y esa de ahí, pues me quita una incógnita, ¿ok? O sea, ahí la tenemos. ¿Por qué? Porque estamos llevando el elemento hasta el punto donde ya va a ser un deslizamiento inminente, un diferencial más y se va a mover. Entonces hasta ahí vamos a estar con el equilibrio. Entonces dice, haga F máximo mu S por N en las superficies de fricción, donde la superficie de fricción tiene movimiento inminente. Asegurar que el sentido de cada fuerza máxima se muestre correctamente en el diagrama de cuerpo libre, siempre opuesto al deslizamiento inminente. Esta es una cosa que muchas veces se nos puede pasar, pero ya lo habíamos comentado. El deslizamiento va en un sentido y la fuerza de fricción va a ir en sentido contrario siempre. Entonces en mi diagrama de cuerpo libre tengo que poner el sentido correcto. Si no pongo el sentido correcto, a lo mejor me van a salir resultados negativos y todo voy a tener que andar corrigiendo. Pero si yo tengo una superficie y yo me voy a mover para acá, entonces si yo me muevo para acá, la fuerza de fricción en mis pies va a ir, si este es para el lado derecho de ustedes, la fuerza de fricción va a ir para el lado izquierdo de ustedes, ¿ok? Y si yo analizo el piso va a estar fijo y yo me voy a estar moviendo así. Entonces si yo me muevo así, aquí va a haber una fuerza en contra. Pero también se está moviendo relativamente a este. Si este se movió así, si yo lo quiero representar, a lo mejor este se puede mover para acá. Aunque esté fijo, tiene un movimiento relativo. El movimiento relativo de este con respecto a la persona es que este va para el lado izquierdo de ustedes, entonces la fuerza de fricción iría para el otro lado. Entonces, en una va para un lado y en la otra superficie va para el otro, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. Y aquí, el método de análisis sugerido sería haga F igual a F máximo igual a mu S por N en la superficie de fricción donde tenga el movimiento. Y luego despeje las incógnitas usando las ecuaciones de equilibrio, suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y, este es en Y, ¿ok? Suma de fuerzas en Y, igual a 0, con C, ¿verdad? Suma de fuerzas igual a 0, y suma de momentos en un punto igual a 0. Más la ecuación de la suma de fuerzas, la fuerza máxima igual a mu S por N. Y ahora tenemos cuatro ecuaciones. Suma de fuerza en X igual a 0, suma de fuerza en Y igual a 0, y suma de momentos en un punto cualquiera igual a 0. Y aparte, otra ecuación que dice que la fuerza máxima es igual a mu S por N. Explico esas cuatro ecuaciones en mi diagrama de cuerpo libre y encuentro mis incógnitas, ¿verdad? ¿Cuál es la carga máxima que le puedo aplicar por allá? ¿Cuál es la distancia por acá? Etcétera. Y lo resolvemos, ¿ok? Ese sería también muy sencillo. Nada más que a diferencia del tipo 1, es que aquí estoy mandando a la superficie o a las superficies que se van a mover
o se van a deslizar hasta la máxima fuerza que le estemos aplicando. No es lo mismo, ¿ok? Uno es la fuerza máxima que yo aplico en el movimiento inminente, y otra es la fuerza, una fuerza X que no sabemos, que después al final la vamos a comparar para ver si se mueve o no se mueve el cuerpo. Y existe otro tipo, el tipo 3. En ese tipo 3 dice: el enunciado del problema indica deslizamiento inminente, igual que el tipo 2, también va a haber deslizamiento inminente. Pero no se conocen las superficies en las que el deslizamiento es inminente. Yo no sé si era madera contra metal o plástico contra aluminio, qué sé yo. ¿Ok? Entonces no sabemos el coeficiente de fricción y habría que sacarlo también. Entonces dice, son los más incómodos, por no decir los más interesantes, para no decir que son los más complicados, ¿verdad?, de analizar, porque las superficies deben de identificarse con análisis de prueba y error. O sea, vamos a sacar la mu s, acuérdense, si inclinamos un plano, ¿verdad?, y el ángulo s, y de ahí sacamos la mu s, ¿verdad? Después de hacer una suposición, el análisis es similar a la del tipo 2. Hay figuras que van a tener dos superficies de contacto o tres que se van a deslizar. Y entonces, bueno, ¿y cómo se va a deslizar este show, ¿verdad? Bueno, supongo una. Vamos a decir que hay una horizontal y una vertical, dos superficies. O se mueve el cuerpo así, o también se puede mover así para arriba, para abajo. Entonces yo supongo esta, la fuerza máxima, la supongo que es la que me va a dar en este plano. Pero luego que ya resolví el problema, ahora la comparo con esta otra fuerza que está aquí. Y si esta otra fuerza, la que le aplicamos, era menor a la que me soporta, pues está bien. Pero si esta de aquí era 500 y yo necesito 1000, entonces ya no la voy a poder equilibrar. Es como cuando veíamos juntas remachadas, que ahora no se ve en las clases de mecánica de materiales, y que tampoco lo veo en los videos de mecánica. Pero ahí yo tengo una junta y un remache, dos piezas y pongo un remache. Entonces pueden pasar tres cosas para que falle el elemento. Una, que el remache se corte, ¡paz!, falla por corte el remache. Otra es que la placa está así, ¡pum!, se quiebre la placa, se fracture la placa, que falle por tensión. Y la otra es que el remache empuje a la placa, la empuje, y ¡pum!, se zafe y quede la placa así. ¿Ok? Entonces hay tres esfuerzos. ¿Y cuál es la carga máxima que le voy a aplicar a este show? Bueno, conociendo el esfuerzo de corte de este remache, ¿verdad?, entonces yo saco qué carga me va a aguantar. Pues que me aguantó 500. Ok. Ahora voy a la placa, que se fractura la placa, es con un esfuerzo de tensión. Y aplico las fórmulas de tensión y resulta que me da una carga mayor de 800. Y luego la prueba de empuje, aplico las fórmulas y me da 1200. Entonces, por empuje me aguanta 1200, por tensión me aguanta 1000, pero por el remache que se corta, el remache me aguanta 500. Entonces, ¿cuál es la carga máxima que le voy a aplicar al elemento? Pues 500, ¿verdad? Porque no me va a aguantar más. Así también, si tengo dos o tres superficies, una la voy a llevar hasta el límite y luego me voy a fijar si las otras dos me cumplen con eso. Si no me cumplen con eso, entonces tengo que hacer otra suposición. Pero ahí se va dando, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema. Bueno, no sé si ya le leí aquí, o ya lo expliqué, ¿verdad? Determine para cada paso solo ejecución de equilibrio. Bueno, el método determine todas las formas posibles en que el deslizamiento puede ser inminente, por aquí, por acá, por todos lados. Y luego, para cada paso haga F igual a F máxima en las superficies donde el deslizamiento es inminente y resuelva las ecuaciones de equilibrio. En esta superficie va a ser tanto, en esta tanto, en esta tanto, y veo todas las situaciones de equilibrio. Pero hay otro método de análisis, que es el que les estaba explicando ahorita.
determine las formas posibles donde el deslizamiento puede ser inminente. O sea, yo abajo y en esta que está aquí arriba son los posibles planos de deslizamiento, entonces son estos dos. Y lo dice, para uno de los casos haga F máxima igual a mu S por n. En el de abajo dice que la fuerza máxima fuera lo que estoy viendo, la superficie donde el deslizamiento es inminente, y resuelva las ecuaciones de equilibrio. En las ecuaciones de equilibrio va a estar la otra fuerza de fricción, pero vamos a decir que es desconocida. Y cuando yo haga toda la suma de fuerzas y todo, me va a dar una fuerza aquí. Y vamos a decir que esa fuerza fue 500. Entonces ahora resuelvo con la fuerza máxima igual a mu S por n para esa superficie. Y si la fuerza esa era 800, pues está muy bien porque nomás requerí 500. Pero si esa fuerza máxima es 300 y yo le estoy aplicando 500, pues se va a mover, que no puede ser. Entonces ahora hago la otra superficie y luego la comparo con la demás. Después veremos a lo mejor algún ejemplo. Si todas las fuerzas son menores o iguales a sus valores máximos admisibles, entonces la solución es correcta. Yo supuse una y luego hago la solución de todas y tienen que ser menores a las fuerzas de fricción de las otras superficies. Si es así, está bien. Si alguna fuerza excede, como les digo, esta me aguanta 500 y le estoy aplicando 800, ¿verdad? La solución no es correcta y debe buscarse otra opción. ¿Cuál sería la otra opción? Pues analizar la otra superficie y luego compararla con la primera, que me va a salir menor. El valor de la fuerza máxima, el valor de la fuerza máxima mu Sn es solo válido para el movimiento inminente, acuérdense. ¿Okay? A veces se comete el error de que siempre se valida para cualquier problema. Y ya vimos en el problema 1 que no es así. Tiene que decir el problema que tiene que ir a un movimiento inminente. ¿Okay? Si no, no podemos aplicar esa forma. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Si todo va bien, vamos a ver 12 ejemplos, ¿ok? Porque son muchas situaciones. Entonces, vamos a ver 12 ejemplos. Ahí ustedes ven los que ustedes quieran, o los que creen convenientes, o si tienen tiempo, pues vean los 12. ¿Verdad? Y así, cuando se les toque un problema con fricción, más o menos van a saber cómo atacarlo, ¿ok? Entonces, pues vamos a empezar a hacer ejemplos.